Buenas noches, familia. Bienvenidos a esto que nosotros hemos dado en llamar Ruiz de Montoya, nuestras raíces y actualidad. ¿Por qué nuestras raíces? Porque a través de los relatos que nos trae nuestra amiga Mariela, vamos intentando reconstruir la historia de nuestro pueblo y también necesitamos un poco de actualidad. Así estamos permanentemente actualizados en lo que se refiere a lo que pasa cotidianamente. Ya estamos prácticamente comenzando la temporada de la sandía. Cuando estamos recorriendo la ruta 7, salimos de aquí del pueblo y nos vamos para el Valle del Cuñapirú, ya podemos ver hermosos frutos exponiéndose al costado de la ruta para la venta. Quiere decir que esta temporada nos trae una muy buena producción. Y esto se nota porque año a año los productores van teniendo mejores rindes y han mejorado su producción extendiéndose en la forma en que están plantando y en las técnicas que están utilizando y en las semillas que están trayendo. Es así que la semana antepasada, un grupo de productores sandieros del Valle del Cuñapirú han acompañado al señor intendente don Víctor Fogel a la localidad de Mburucuyá, en la provincia de Corrientes, distante a unos 500 kilómetros de nuestra localidad, con el objeto de contactarse con productores de esa zona para así poder dialogar acerca de las formas de producción implementadas allí, las variedades de semillas, los fertilizantes, etc., y compararlas con lo que se hace acá. De manera que, por lo que nos han contado, ha sido una jornada sumamente interesante, ya que allí los productores realizan grandes extensiones de plantaciones y se dedican exclusivamente a la producción de sandías. Por lo que la primera diferencia está a la vista. Aquí, quienes producen sandía lo hacen como una actividad más, dedicándose a distintas actividades que tienen que ver con todo lo que involucra la chacra. Fuimos a dialogar con algunos de los productores que han acompañado al señor intendente en esta oportunidad. Así que los invito a ver qué es lo que nos comentan acerca de este interesante viaje. Soy Hilario Bossi, soy plantador de sandía. Tuve la oportunidad de ir a Corrientes y bueno, y aprendí muchas cosas ya es muy distinto contra acá. Allá hacen con riego, que acá no se hace, y aprendimos muchas cosas nuevas. Las prácticas que nos llevaron, nos mostraron la clase de fruta, de variedad de frutas. Pero así las frutas allá muy lindas y uno va allá y tiene que aprender muchas cosas nuevas que acá no, realmente no tenemos lo que ellos tienen allá. Nuestra amiga Mariela, en sus recorridos por los caminos de las colonias, nos tiene acostumbrado a traernos interesantes entrevistas que tienen que ver con la historia o con el hilo conductor que nos ayuda a armar la historia del pueblo.
Así que en esta oportunidad nos trae una muy interesante entrevista. ¿La vemos juntos? Bien, y el día de hoy seguimos en Ruiz de Montoya, estamos haciendo varias cuestiones tradicionales, acá tenemos el matecito, están viendo de frente el poroto, y bueno, y tenemos a una gran amiga, a la Oma Elmi, sí, así la conocemos, Oma Elma, acá de Ruiz de Montoya, así que la saludamos también y agradecemos muchísimo que nos recibas, está tu casa y acá estamos al lado del galpón, así que hola Elma y muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Mariela? Yo agradecida de que hayan venido. Bueno, Elma, ¿cuántos años tenés actualmente? 68. 68. Y contarnos un poquito la historia familiar. Siempre en los programas tratamos de resaltar un poquito de dónde vinieron las familias, de dónde llegaron todos los inmigrantes, y en este caso la familia Seimetz, que también es numerosa acá en la zona de lo que es la parte urbana y la parte de la colonia. Contarnos un poquito eso, qué es lo que recordás por ahí que comentaba el papá de la llegada desde Brasil hasta Argentina. Bueno, nosotros vivíamos en Alecrim, Brasil, y el 14 de marzo de 1957 vinimos a Misiones. Primero estábamos viviendo en la casa de Gabriel Simpson, hasta que mi papá encontró una chacra para comprar, eran 3 meses creo que. Que estuvo ahí como de que pasada. Estuvimos nosotros ahí para buscar un alojo, ¿viste? Para dónde vivir, dónde comprar algo. Y ahí fuimos y encontró la chacra que era de Augusto Jungplut. Sí. Y ahí vivimos, yo me crié ahí desde los 3 años, yo viví ahí, me crié ahí. Sí, vine acá a la escuela 300. Y con los años, mis hermanos todos se casaron, entonces la chacra era muy grande, era hasta para nosotros nomás. Y ahí papá vendió donde actualmente vive Hugo Schmidt y donde vive Iri, la viuda Schmidt. Irene. Bueno, esa era la chacra de mi papá. Ellos compraron de mi papá esa chacra. Y yo tenía ahí 12 años, no me acuerdo el año, pero yo tenía 12 años. Después fuimos para arriba. Lo lindo de todo eso era que nosotros teníamos los vecinos grandes, nuestras cosas lindas era de nuestra infancia. Nosotros nos jugábamos con muñeca, con que se compraba, que olía, qué sé yo, contentos si se rompía un plato porque teníamos un cubierto más en la casita. En la casita. Ajá. Nuestros animalitos eran los pepinitos del monte. Sí. Con ese hacíamos los animalitos, los chanchitos, vaquita, ternerito, potrerito. Así jugábamos. Claro. Y después para cerrar el domingo le poníamos el casacuis. Cortado las piernas hasta en el bañado jugando. Ese fue mi infancia en Cuña Pirú. Siempre que uno trata de recordar por ahí, hablamos con las personas así, los abuelos y demás, cada uno tiene lindos recuerdos de la colonia Cuña Pirú y fotos de la época. Había mucha gente, más la gente que fue llegando a medida que por ahí se enteraban de que bueno, iba a ser la gran ciudad y llegaban a Cuña Pirú, se encontraban por ahí con monte, todo chacra. Todo chacra, todo monte, mira, de allá hasta acá la escuela 300 nosotros teníamos no sé cuántos kilómetros, 5 o 6 kilómetros, pero había un pedacito donde ahora están los aborígenes del Tesal, ese era lo único que no era monte, el resto todo era monte. No había planta en el monte que nosotros no sabíamos cuándo la fruta estaba madura. Y ahí tenían su fruta. Ligábamos puteada cuando llegábamos en casa porque llegábamos tarde a la casa. ¿Se distraían? Pero éramos felices con lo que teníamos, sí. ¿La mamá y el papá cómo se llamaban? Mi padre era Oscar Seimetz y mi mamá era Catalina Lunques.
que después para la gente que nos está acompañando, Elma tiene muchas fotos, por suerte hay muchas fotos de la familia, ¿sí? de las hermanas, de los hermanos, así que después vamos a compartir con ustedes también las fotos. Bueno, y una familia siempre muy alegre, muy feliz, se caracterizan todos arteros. por tener esa alegría de vivir, de celebrar con lo poco y con lo mucho, que eso también está bueno. Y nos acordamos mucho de las hermanas porque, Oma, sos la última que queda todavía, ¿no? La única que queda, sí, de todos mis hermanos soy la única todavía. Uh-huh. Los otros ya fallecieron. Todos. Sí. Y de toda la historia familiar sabemos que tanto vos como tus hermanas siempre acompañaban también con las oraciones, con los cantos y con rezos y demás a por ahí familias que tenían algún enfermo. Sí. ¿Eso cómo cómo surgió en la familia toda esta parte así de fe y de acompañar también a la gente, digamos? Bueno, nosotros somos criados de ir todos los fines de semana. En esa época no había misa, pero era una celebración, como hoy dicen. Uh-huh. Hoy a mí me falta si yo no voy a la iglesia, ¿no es cierto?, a la misa. Pero en esa época yo era guía de catequesis familiar. Yo estaba con los padres y mi hermana Teresa estaba con los niños, uh-huh, con la doctrina. Y surge siempre en las fiestas patronales eso, o ante Navidad, hacer la novena. Sí. Y en ese grupo nos pusimos de acuerdo, vamos a hacer una novena, pero para ir a visitar a las personas que siempre iban a la iglesia y por caso de edad, de enfermedad, algunos uh-huh, no podían ir más. Y eso eran los momentos más lindos, más emocionantes que teníamos, porque la gente, a pesar de su enfermedad, nos recibían alegres con lágrimas en los ojos. Uh-huh. El lugar espectacular que íbamos siempre era la señora Frelich. Uh-huh. La ida, ella siempre pedía, vengan más. Ella tocaba con la armónica, sí, y nosotros los cantos. Eso era alemán, castellano, lo que venía. Y lo lindo de esto era que esa señora, a pesar que estaba postrada en la cama, era feliz cuando nosotros llegábamos. Entonces ella, terminábamos la oración, ella arrancaba con un chamamé. Uh-huh. Y nosotros frente a la cama de ella bailábamos y los cantos que sabíamos cantar, cantábamos. Y sí, y a la vuelta era la joda. Ahí ya volvían más con diversión. La pobre Cody, ella la que más sufría. ¿Por qué? Porque le metíamos todo a ella en el bolso adentro. ¿Qué le metían? ¿Piedras? Piedra, hojas, palitos, hasta una cabeza de chancho le pusieron. Una vez. Y bueno. Y así nos divertíamos. Claro, sanamente. Y una familia, como decíamos hoy, grande también y que sigue estando en Ruiz de Montoya. Si yo te tuviera que preguntar, por ejemplo, si volvieras a nacer, ¿elegirías otra vez Cuñapirú? Sí, por supuesto. Con las mismas familias que estábamos, con los mismos amigos que tenía. Uh-huh. Iba a ir a volver a mi casa, donde me crié desde los 3 años. Qué lindo. Y tenemos el poroto. Vamos a hablar un poco de la cocina de antes. ¿Qué te acordás cuando tu mamá preparaba la comida? ¿Cómo era una comida antes en la colonia? ¿Algunos detalles que recuerdes? ¿O alguna fecha especial? ¿Qué se hacía, por ejemplo, cuando llegaban? Ahora estamos yendo para fin de año, para Navidad, así, hablar un poquito de la comida. En mi caso, asado muy poco se hacía. Muy poco. Esto era pollo con fideo casero, uh-huh, o una gallinada, como decimos. Y de lunes a viernes mi papá tenía que tener su poroto. Sí o sí. Sí o sí. Uh-huh. Y le gustaba la papa porque el papá era anti-mandioca. ¿Anti-mandioca? Anti-mandioca. Mamá le ponía una papa adentro del poroto, uh-huh, pero ella se cocinaba mandioca porque ella era antipapa. Ah, o sea, a uno le gustaba la papa y sí, al otro le gustaba y papá cada día con el poroto
arroz, poroto y esa una papa que mamá ponía dentro. Y una salsita así, ¿no? Carne como antes se tenía que fritar porque no había heladera, no había nada, ¿no es cierto? Claro. Se compraba y se fritaba. Lo rico de todo eso era cuando se carneaba un chancho, esa carne que hacía charque, Sí. o lo que ponías en grasa dentro. O sea, ustedes hacían todo eso del charque, de guardar la carne. Guardar la carne, todo. Todo. Se hacía el charque teníamos la piecita donde se hacía solo el charque. Y lo que era hueso, esas cosas, fritaban y se quedaba bajo grasa en una lata para que no quede feo. Sí. Pero eso era riquísimo. Yo creo que después de la otra, del invitado que tenemos, que ustedes son familia también, son cuñados con el Opa Aroní, así que creo que vamos a hablar con el Opa ahora, ¿no? Y sí. ¿Qué te parece? Y va a estar bien. Va a estar bien. Gracias, Elma. Gracias por escucharnos en mis charlas. Bien. Noviembre ha comenzado y con él, en todos los hogares, en todas las casas, las familias comienzan a buscar los arbolitos, a pensar cómo van a organizar los adornos navideños para que las casas en diciembre estén de punta en blanco para comenzar este hermoso mes que viene a continuación. Es así que comenzamos a recordar dónde guardamos el arbolito, comenzamos a probar las luces para ver si funcionan. Entonces hacemos un inventario acerca de qué es lo que necesitamos arreglar nuestra casa para diciembre. Así como en cada hogar comienzan los preparativos para los arreglos navideños, en nuestro gran hogar, que es nuestro pueblo, también hace un buen tiempo han comenzado las actividades que tienen que ver con las decoraciones que año a año se colocan a lo largo de la avenida principal y en las plazas, que llevan adelante un grupo de personas que trabajan en silencio y desinteresadamente para poner en condiciones los arreglos. Se juntan todos los lunes a partir de las 14 horas en el tinglado de la escuela especial para ultimar los detalles de las decoraciones a los efectos de colocarlas a partir de la primera semana del mes de diciembre. Estuvimos allí y vimos lo que hacían y pudimos dialogar con algunas de las personas que están trabajando. Los invito a ver qué es lo que nos cuentan para ver qué es lo que están haciendo. Aquí estamos junto con mi colega, con mi compañera de trabajo. Estamos trabajando para embellecer nuestro pueblo. En el año 2015 comenzamos con Yamila Reis un trabajo de arreglos navideños. El primer año le dimos a los comercios y ellos arreglaban sus frentes con un árbol que le daba el municipio y ellos lo decoraban. El año siguiente lo hicimos con telas. Quedó muy lindo, muy bello, la verdad que florecía mucho el color rojo y blanco. Así que el año siguiente comenzamos con un proyecto con Yamila Reis, que en aquel entonces ella era concejal. Comenzamos con un material natural, un material ecológico, que son lianas de maracuyá. Si bien las lianas de maracuyá las podan todos los años y en nuestro municipio hay muchas personas que plantan, y está el señor Rolfi Schmidt, que todos los años nos daba las guías para trabajar. Así trabajamos 3 años consecutivos con las lianas de maracuyá junto a las chicas, pero este año tuvimos un poco pocas lianas por la fuerte helada que había en Misiones. Las heladas eran fuertes y mataron todas las guías de maracuyá. Así que salimos a buscar lianas de uva, lianas del monte, las raíces también del guaymbé, que son muy buenas. Con las chicas mismas entramos donde hay un árbol caído, cortamos las guías, las traemos, las forramos, las pintamos y así todo ecológico y todo natural nuestros arreglos navideños. Mi nombre es Lorena Rodríguez, estamos con la colega concejal, bueno, que ya dijo su nombre. Y bueno, estamos trabajando nuestros adornos navideños como todos los años, con diferentes cosas, materiales, más usamos lo reciclable en vez de
para aprovechar todo lo que tengamos, ¿viste? Y ahora estamos, como dijo, con las llanas y se sale a buscar a los montes. Ahora se han sumado un par de más y bueno, ya tenemos un grupo mucho más lindo, más alegre y bueno, esperemos que podamos terminar a tiempo con nuestro trabajo y estamos contentos con esto. Es momento de dar continuidad a nuestro programa a través de la segunda parte de la entrevista que nos trajo en esta oportunidad nuestra amiga Mariela. Bien, y seguimos en Ruiz de Montoya, tomando nuestro matecito tradicional para arrancar el día, arrancar la jornada. El mate nunca puede faltar. Tenemos la pava también tradicional y nuestro mate tradicional. Y estamos con don Aroní Schuster, que también nos va a contar un poquito sobre la historia familiar aquí en la casa de Elma y de Eduardo, ¿sí? Don Aroní, ¿con cuántos años estamos actualmente? Ahora, el 29 de diciembre, voy a cumplir 79 años. 79. 79 años. Tenía 14 años cuando entramos a la Argentina. El 12 de diciembre del 57. 57. Entramos en la Argentina. Tuvimos 2 días en Alba Pose, no teníamos con qué venir. Había un camioncito en Alba Pose, un Ford 4, entre 10 personas encima, porque somos 8 hermanos. Una familia grande. Y, sí, teníamos que esperar 2 días para venir a Puerto Leoni, el 12 de diciembre. Llegamos ahí en la casa de un pariente, un primo de mamá, José Langer. Vivimos 3 años allá. En el 61 venimos a Cuñapirú, a donde está la chacra de Héctor, tu cuñado. Hasser. A esa chacrita compramos y ahí a trabajar por día, ¿no es cierto?, para poder tener para comer. Para comer, sí. Y el papá era de guricito carnicero. Y en el 81 vine a Cuchilla. Ya acá la parte urbana donde actualmente vive. No. En la chacra de Juan Seiter. Ajá. Ahí cerca de Antonio Zimmerman. Y ahí llegué a juntar un poco de plata porque ellos fueron a Suiza, Juan Seiter y Alfredo Reisel. Y ahí compré esa chacrita donde yo vivo. En el 85, en febrero, cambiamos ahí. Y ahí también voy a quedar hasta que me lleven el vecino de Miguel Bernardi. Don Aroní, ¿cómo se llamaba su papá y su mamá? Mamá Anita María Schwarzer. Y el papá Felipe Reinaldo Schuster. Ellos eran nacidos en Brasil también. Y de allá venimos a la Argentina y así es. ¿Usted sabría o se acuerda por qué ellos decidieron salir de Brasil y venirse para acá? ¿Qué pasó en Brasil en esa época? Era épocas difíciles. Papá era siempre carnicero, pero a donde él iba a trabajar, él quería mandar al patrón y eso nunca nos va a andar. Ese nunca nos va a andar, el patrón tiene que mandar, ¿no es cierto? Claro. Pero papá no, porque él estudió para choricero y todo qué clase de carne que prepara, todo. Sabía. Y él sabía, pero él siempre no aguantaba ni un lugar. Y al final él vino, entonces decían que la Argentina es mejor. Y ahí él vino a visitar a un primo de mi mamá, José Langer. Y ahí se decidieron. Sí. Se decidieron a venir. Sí, ahí venimos. Ese era en el año 57 que
que entramos en la Argentina. Aroní, ¿y cuándo conociste a nuestra querida Cody, que siempre le recordamos? Y bueno, en el 61, porque era mi vecino de chacra. Ah, vecino de chacra. Sí. Estaba cerquita la novia. Ya no. Para no gastar calzado, iba a visitar a la novia, ¿no es cierto? Pues si era lejos, iba a gastar Cruzabas calzado. nomás. Sí. Cruzaba el deslinde y listo. Ya. Listo. Y bueno, ¿y en qué año se casaron? El día que cumplí 22 años nos casamos. Ahí nos casamos, teníamos que casarnos. Quemó la sopa. Bueno. Y No quedó de otra, Aroní. no quedó de otra, tuvimos que casarnos. Claro. Yeah. Pero una linda familia formaron. Sí. Bueno, Aroní, para cerrar la nota, porque hay un porotito que nos está esperando por ahí. Un saludo para la gente que lo está mirando, para su familia. Un saludo para todos y los vecinos y todos que me conocieron. Nunca no tuve problema con nadie. Mis hijos son pocos, pero andamos bien. Bueno, y ahora estamos con el señor Eduardo Rockenbach, estamos en su galpón donde, bueno, trabaja con la madera, como ya pueden ver, y vamos a pedirle que nos explique algunas reliquias que estamos viendo. Eduardo, muchas gracias también por este aporte con algunas cosas y, bueno, el oficio de carpintería justamente. Exactamente. Bueno, ¿qué podemos ver ahí en la pared? Y bueno, ahí estos son cepillos para moldura que antes mi papá y un tío mío, cuando ellos eran solteros, todavía hicieron la carpintería. Sí. Y como no tenían maquinaria, entonces ellos hacían todos estos aparatos para trabajar la madera, para cepillar, hacer macho y hembra, hacer moldura, rebajes, todo. Con todo estas herramientas. No son todos, yo no recuperé todo lo que había, porque había mucho más. Claro. Y oye, no había otra cosa, entonces tenían que hacerse lo mismo todas las maquinarias. ¿Y eso y este es una sin fin a mano, porque no había sin fin para hacer alguna rueda, alguna moldura para cortar, entonces se hacía con esto, a mano. ¿Con ese? Con este, sí. Ya le voy a bajar y le voy a mostrar cómo funciona esto. Bueno. Esto se agarraba así, ¿no? Y acá es para manejar. Trabajaba así con esto y aseguraba la mayoría y le iba cortando esto. Así, como para hacer... Para hacer la moldura o cortar ruedas, hacer ruedas. Este es para manejar la máquina, la sierrita esta. Perfecto, toda una reliquia. Y sí, porque no había antes maquinaria como hoy hay. ¿Y eso que está ahí también es un...? Ese es una para cortar leña. Ese trabaja así, cortar leña. Ya más práctico. Sí, ya más práctico. Este es para uno solo, cortar taquitos, cortar... ¿Y el oficio de carpintería aprendió de el papá? Bueno, yo algo aprendí de mi papá, pero con mi papá no se podía aprender mucho porque él era muy delicado. Él no dejaba hacer nada, era ayudar, nomás tajaba una madera o algo. Sí. Yo después aprendí por mi propio medio, trabajando en carpintería. En Puerto Rico trabajé después acá con Lorenzo Zimmerman. Como que ahí aprendió un poco más. Y ahí más. Fui practicando. Yo sabía, tenía idea, pero no tenía práctica. Y podemos recorrer un poquito. Esta es la parte antigua, digamos, de las herramientas y si se puede mirar. Y tenemos acá un mueble también de bastante tiempo. Sí, este es un mueble que tiene aparentemente 100 años. Este todo hecho a mano. Claro, las terminaciones que son típicas también de antes, claro, ¿no? y este, por ejemplo, se hacía todo con aquella serrita, todos los cortes estos. Darle esto también. Todo esto, sí, se hacía. Y toda esa moldura acá, esto se hacía todo con los cepillitos que están colgados ahí. Claro, antes todo a mano se hacía. Se le daba la forma. Todo le daba la forma. Y madera gruesa. Sí, madera gruesa, sí. Bueno, como antes, así que ese todo hecho a mano. Ese es creo que el bisabuelo de la señora Laura Claudia Nader. De la familia Nader. Sí, que le regalaron a ella. El trabajo para refaccionar. Para arreglar. Arreglar, sí. Y eso bueno, es reliquia, eso no. Claro. Bueno, y ahora vemos cómo trabaja acá adentro, mostrarnos un poquito. Y sí, bueno, ahí tengo una pequeña sinfín también. Después tengo la tupí. Tengo dos combinadas, son chiquitas pero me arreglo con eso. Una circular.
Después ya tengo otro, barreno se llama para agujerear, ese estaba por la máquina pero molesta. Entonces hice aparte todo. Ese mueblecito que está allá nos decía hoy Sí, su señora este que era- fue el bajo mesada. Ese era el bajo mesada de mi señora, con ella se casó con el finado Tito Marchi, el primer marido de ella. Ese era un bajo mesada, ¿no es cierto? Así tenían los muebles antes, porque no tiene bacha, ¿no? Es solo el mueble así, y acá mueblecito. tiene un estante adentro, tenía estante, saqué. Este era el mueble, cuando yo me casé con él, este era nuestro mueble. Era el mueble. Ese era un mueble de lujo, no era cualquiera que Claro, teníamos. yo creo que más de uno cuando uno le pregunta cómo era básico, se casaban y no había mucho, era No, un mueblecito, algún... No, y ropero, clavo por la pared, colgar la ropa y una tablita y nada más. Así nomás. Así nomás empezaba así. Y Eduardo, usted hace sillas, sillones, de todo un poquito, Sí, ¿no? acá prácticamente de todo. De todo. Lo que piden la gente. Hay cosas que no hago más, por ejemplo, como carrocería, que antes hacía, eso ya no hago más porque no puedo, porque ya no tengo más dedos. Este guante yo uso porque quedó muy sensible la mano. Ujú. Y eso se lastimó En carpintería también, con esta maquinita, la tupí. Ya está, pero Ya se está. sigue trabajando. Sí, sigue trabajando. Bueno. No, yo no sabía qué sería mi vida sin trabajar, que para volver loco. El trabajo dignifica. Sí, y siempre, y toda la vida. Bueno, nosotros aprendimos con mis padres a trabajar. Y bueno, y se hace ahora, se hace lo que se puede, ¿no? Listo. Siempre. Esperemos que el día de mañana yo no pueda más, que alguno de los hijos siga acá con esto. Seguramente que sí, es un galpón muy lindo, muy Sí, no, pintoresco. está. Bueno, y ahora vamos a mostrar un poquito cómo funcionaba una troceadora. Troceadora, exactamente. Bueno, Aaron iba. Motosierra, tracción, sangre. Bueno, vamos. Vamos. Ahí ustedes explican. ¿Cómo tú motiza ahí, Aruni? Yo voy a poner el pie acá arriba. O poner otro pie ahí arriba para atajar ese. Funciona y todo. ¿Funciona todavía? Funciona y todo. Con los Y años. esto me contabas, Eduardo, que tumbaban los árboles con Esto eso. se tumbaba los árboles antes en la chacra, cuando no había motosierra, nada. Pero llevaba mucho tiempo, ¿no? Sí, otra vez estábamos 2 días en un árbol. 2 días en un árbol Sí, yo con mi hermano y mi papá con el hacha. con el hacha. Con el hacha, sí. Y estos dientes se afilaban. Sí, se afilaban. Y hoy hablábamos un poquito de los juegos con Elma, que nos hizo ahí un repaso. Bueno, Eduardo, y este era como un Ese camioncito. fue como un camioncito, como... Y ese. antes era típico que el que Era hacía carpintería sí. preparaba los juguetes No, y así también, porque nosotros de Urizada hacíamos eso, teníamos eso. para jugar. Para jugar las motos de madera, todo. Todo. No teníamos que fabricar. ¿Y da para subir? Sí, puedes subir, sentate ¿Me voy a arriba. alargar? Sí, sentate y largarle acá nomás. No me voy a matar. Por ahí está. Frene el guiño cuando va a llegar la curva. Bueno, Bueno, yo largo ahora. largame. Bien, y nos divertimos, jugamos un ratito como se jugaba antes y después de una jornada de juego uno como que tiene hambre y mencionamos el poroto todo el rato, así que Elma, ¿ahora podemos ir a comer? Más vale, el poroto está listo y el fideo casero también. Bueno, ¿nos vamos?
Vamos. ¿Vamos? Chao. Y de esta forma, queridas amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Es momento de despedirnos, deseándoles que tengan una muy buena semana. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 21 horas por Canal 3 de Puerto Rico. Buenas noches, familia.